Hola a todos, soy ProLeGlitch y traigo un nuevo vídeo para el canal. Como estáis viendo, las bot lobby de Battlefield 6 siguen funcionando y os traigo cómo hacer lo que es la bot lobby, un tutorial y cómo más o menos explicaros cómo funciona esto de las XP lobby. Aparte de que traigo 3 códigos nuevos que están funcionando a día de hoy. Deciros que funciona muy bien, como estáis viendo. Tenemos los desafíos, subimos el pase de batalla, hacemos los retos. Subimos armas, como estáis viendo, subimos los vehículos. Os voy a enseñar cómo hacer lo que son las 3 mejores lobbies que hay en Battlefield 6. Deciros que, bueno, primeramente, estas bot lobbies sí son para personas que tienen el juego completo. Lo siento para esas personas que no tenéis el juego completo, pero bueno, si no tenéis el juego completo, simplemente venís al sistema, los que no tenéis el juego completo, y os venís aquí a juego cruzado y lo ponéis en no. De esa manera vais a jugar con muchos más bots. Luego, como veis aquí abajo, pone mostrar contenido de la comunidad. Tenéis que tenerlo en sí para las personas que tenéis el juego completo y queréis jugar lo que es en las bot lobbies. Debéis dejarlo en sí para poder alojar y ver lo que son las bot lobbies que tenemos aquí. Ahora sí, después de explicar el breve tutorial, vamos a irnos a la comunidad. Como habéis visto en lo que es en el menú principal, vamos a comunidad y aquí vamos a ingresar a este número, este código de experiencia que tenéis aquí. Quiero dar las gracias al creador, que no sé quién es, y deciros que este sí funciona muy bien. Ya lo traje un día, pero se ha vuelto a actualizar, sigue funcionando. Deciros que es una auténtica pasada porque además tenemos bots que juegan con nosotros. Tenemos de 1 a 2 bots, incluso depende de las partidas, tenemos muchos más bots. Aunque creáis que no, nos viene muy bien siempre tener algún aliado de bot para que vaya activando las bombas, etcétera. Fijaros bien porque ahora lo que vamos a hacer es alojar y como siempre tenemos un error. No os preocupéis porque ese error es común, ya que lo que hace y lo que dice es que los servidores están saturados, por decir así. Hay mucha gente jugando en el servidor y de esa manera nos va a costar un poco, pero alojar y seguir spaneando el botón de entrar o botón de alojar. Es decir, vamos a spanear continuamente el tiempo necesario para poder entrar. Como a lo mejor estáis 20 segundos, como que podéis estar un minuto dándole a alojar y de esa manera va a saltar error, pero al final vais a poder entrar. Y fijaros bien porque si tenemos vehículos y como bien he dicho antes, sí que podemos sacar los logros, sí que podemos sacar los desafíos. He sacado trofeos, incluso trofeos de plata. Deciros que sí se pueden sacar los trofeos del Battlefield. Me lo habéis preguntado en algunos si se puede desbloquear los trofeos en las bot lobbies. Y sí, sí que se puede. Ya lo habéis visto en el principio del vídeo. Y aparte que lo voy a dejar al final del vídeo. Y como he dicho, son 3 bot lobbies. Fijaros bien en esta que ya la traje un día, pero no vayáis aún porque voy a enseñar después otras que son ya de farmeo XP máximo, por decir así. Y sí tenemos un máximo de XP al día. Vamos a entrar más en detalles con eso más para adelante, pero fijaros bien cómo ahora mismo aquí o tenemos una derrota o tenemos un empate. Prácticamente nos da igual porque vamos a farmear lo que es el tema de matar con vehículos y etcétera. Bueno, ya lo que queráis, porque también podéis matar con el francotirador en este mapa a más de 200 metros si lo hacéis bien. Yo lo conseguí en el vídeo anterior subiéndome lo que es a la torre más alta y dejando el spawn de los bots, los últimos spawn, por decir así, ¿no? De ataque nuestro. Fijaros bien porque se sube todo el punto de batalla, el pase de batalla, los puntos de pase de batalla. Aquí estáis viendo lo que son los retos. Sí que nos activa los retos, sí que nos lo dan. Si alguno no lo ve claro, tenéis que reiniciar lo que es el sistema o la consola. Y fijaros bien porque aquí una vez que nos da resultados y somos rápidos, podemos reiniciar lo que es la misma partida para poder entrar en bucle continuamente. Fijaros bien porque aquí tenéis otro código que este es una maravilla. Es una bot lobby muy parecida a la anterior que subí, lo único que esta viene modificada, ya que es actualizada, esta nueva es XP totales. Deciros que es una auténtica pasada. Quiero dar las gracias a la persona que creó esto también, esta bot lobby. Deciros que es una auténtica pasada, ya que vamos a farmear y vamos a hacer la maestría rápido de las armas. Incluso podemos estar 1 hora jugando tranquilamente y podemos farmear una barbaridad de puntos, solo digo. Aquí lo mismo, alojamos y hasta que por fin entramos. Ya después de un minuto, una cosa así más o menos, me fui a la cocina y estuve dándole al botón de XXX para poder alojar y al final escuché por los cascos que sí entré por fin. Y dije, pues mira, ahora sí, deciros que es auténtica pasada, ya que es muy parecida a las anteriores, pero en esta tenemos un bot que nos ayuda continuamente a activar lo que son todas lo que son las detonaciones. Fijaros bien, porque aquí podemos jugar y estar un montón de tiempo y como he dicho antes tenemos 1.000.000
y medio, ¿vale? Porque estaba en 1,8, pero ahora está en 1,5 millones de XP que podemos farmear en total con estas boss lobby. Es decir, si entramos en bucle una y otra vez durante todo el día, al final vais a alcanzar ese 1,5 millones de XP totales que permite Battlefield 6 en estas boss lobby. Deciros que después de ese 1,5 millones, si vais a jugar a multijugador o a cualquier tipo de juego, el farmeo de las XP van a ser mínimas, es decir, ya vais a notar que no os dan a lo mejor 50 de una kill o 100 o 120 de una kill, sino que os dan mucho menos XP por una kill que hagáis. Es decir, eso simplemente lo vais a tener durante 24 horas. Es una especie de reseteo de perfil, ¿no? De lo que son los datos de perfil, y ese es el máximo que tenemos de XP para luego decir, después de 24 horas podemos volver a venir a jugar y jugar otra vez y seguir farmeando, aunque siempre podéis desbloquear los camuflajes también si estáis lo que es esperando esas 24 horas. Deciros que es una auténtica pasada porque simplemente vale la pena si queréis farmear y no tenéis mucho tiempo. Aquí tenéis un método muy bueno y ahora sí, te voy a dejar con el vídeo. Recuerda que te voy a dejar otro código también que sigue funcionando, que son increíbles también. Y nada, espero que le des un like, un me gusta, un saludo, gracias por tu like y por compartir.